Buenas tardes. Sed bienvenidas y bienvenidos a una tarde más. Y vamos a empezar, como siempre, con una práctica meditativa. Vuelvo a repetir, como conocéis, hay prácticas de tipo afectivo, que es para crecer y cuidar el amor a uno mismo, que son fundamentales, y el amor a los demás también. Luego terminaremos, si todo va normal, el encuentro con una práctica de tipo afectivo para potenciar el amor a uno mismo y la compasión hacia los otros. Hay también, en segundo lugar, prácticas atencionales, que es lo que se llama mindfulness, que es la capacidad de educar la atención para que nuestra mente no se disperse, no divague mucho, para estar en lo que estamos. Es el objetivo del mindfulness y de la práctica atencional. Y finalmente está la práctica meditativa, que es la que toda la vida se ha entendido como meditación, o incluso en Occidente, que la palabra esa tenía otros contenidos, se nombraba como contemplación. La práctica meditativa, la que vamos a empezar hoy a hacer, aunque le dediquemos solo 15 minutos, lo que busca es cuidar el silencio de la mente, aprendiendo no a que la mente se quede en vacío o que no haya pensamientos, porque eso es imposible. Alguna vez hemos comentado que igual que el corazón bombea sangre y los pulmones aire, la mente, el cerebro, mejor dicho, bombea pensamientos todo el rato. Entonces, la práctica meditativa no es para quedarse con la mente en blanco ni en vacío, porque eso es imposible. Es solo para no quedarnos enganchados con los pensamientos que aparecen. Es ver los pensamientos como si fueran nubes, pueden pasar, pero tu atención está en otro lugar, un poquito más allá de los pensamientos, un poco más allá de la mente. Y este aprendizaje de acallar la mente es fundamental si queremos crecer, y este es el objetivo de la práctica, en la comprensión de lo que somos. Porque no se trata solo de relajarnos, que eso ya sería bueno y que además va incluido, ¿no? Pero no buscamos relajarnos únicamente. Lo que buscamos es, ya que la mente no puede conocer lo que somos, solo puede conocer la personita en la que nos estamos experimentando, pero nuestra identidad no la puede conocer. El camino para llegar a conocer lo que somos requiere aprender y entrenarnos en acallar la mente. Y ahí, cuando la mente se calla, empiezan a ocurrir cosas. Y una de las primeras cosas que ocurre es que cuando la mente está callada, empieza a aparecer lo que eres. Porque lo que somos realmente es lo que queda cuando nuestra mente se calla. Pero entre tanto, la práctica, por eso la llamamos así, no la llamamos meditación. La meditación es un estado de consciencia. La llamamos práctica. La práctica es un entrenamiento. Entonces, también esta tarde vamos a empezar con este entrenamiento. Como venimos haciendo en algunos de los últimos encuentros, vamos a empezar como si fuera un juego, queriendo observar el espacio que se halla en todo, en medio de los objetos que nuestros ojos ven. Entonces, yo os invitaré a empezar con los ojos abiertos. En cuanto abrimos los ojos, lo que vemos son objetos de todo tipo, todo lo que hay delante, y el juego es darnos cuenta de que, aunque nuestros ojos no lo vean, hay espacio siempre. De hecho, si no hubiera espacio, no habría ningún objeto, porque los objetos están contenidos en el espacio. Pero para nuestros ojos, el espacio es como un vacío, porque como no es un objeto, pues no lo ve. Empezaremos con este juego, luego os invitaré a ir cerrando despacito los ojos y empezamos la práctica propiamente meditativa, porque a nuestra mente le pasa igual que a los ojos. Nuestra mente ve, metafóricamente, los pensamientos, todo lo que tiene ese color de pensamiento, de ideas, de recuerdos, de expectativas, incluso de sentimientos, de emociones. Eso nuestra mente lo ve muy bien. Tan bien lo ve que suele reducirse a ello y quedarse enredada justo en eso que ella puede percibir. Bien, pues se trata, igual que hemos hecho antes en el juego, de querer ver el espacio que contiene los objetos. Aquí es querer ver también ese silencio que está más allá de los pensamientos y de todo movimiento de la mente. Es querer ver, si en el mundo de los objetos lo llamamos espacio, esto es querer ver la consciencia.
querer ver siempre entre comillas, la consciencia, que para la mente, igual que para los ojos el espacio le parece un vacío, porque no ve nada, a la mente ese silencio o consciencia le parece también vacío, porque la mente solo puede captar objetos, entonces eso no lo capta. Ese es el camino, esa es la puerta de entrada. Entonces, una vez que entramos ahí, lo que hacemos simplemente es permanecer o descansar en ese silencio sin irnos detrás de los pensamientos que puedan aparecer. Es solo estar ahí. Es un estar descansado, relajado. Cuando me doy cuenta de que mi mente se va detrás de un pensamiento, vuelvo. Así que el único cuidado que tenemos es el de no engancharnos tras los pensamientos que aparecen. Y luego los frutos de la práctica vienen solos, como todo, como cualquier cosa, tanto en el cuerpo como en la mente que queremos hacer. Lo que nos ayuda al cambio es la práctica constante. Cuando vamos practicando de una forma perseverante, ahí el cambio se produce. Y de pronto empezamos a saborear lo que es que la mente esté mucho más callada de lo que está habitualmente. Empezamos a saborear la paz también que viene con ella. Y, como decía al principio, empezamos a atisbar, a intuir, a percibir en cierto modo eso que somos. Eso que somos y que no podemos ver. No lo podemos ni nombrar, pero sí que lo podemos vivir y lo podemos experimentar. Eso que somos cuando no ponemos pensamiento, eso es. Decía el gran escritor portugués José Saramago, en todos nosotros hay algo que no tiene nombre. Ese algo es lo que somos. Saramago se declaraba ateo. Porque esto no tiene que ver con creencias o religiones, tiene que ver con escuchar nuestra sabiduría interior y decir, yo me doy cuenta que está mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos, todo mi psiquismo, hasta mi yo, pero si sigo escuchándome, hay algo más. Algo más que si no he entrenado la mente en el silencio, a lo mejor me lo pierdo. Pero incluso en ese caso yo intuyo que hay algo más. Hay en mí otra cosa que no sé ni cómo nombrar, pero hay otra cosa. Si yo la frecuento, a esa cosa, que no sé cómo se llama siquiera, que no tiene nombre, si yo la frecuento, se me hará luz en torno a lo que es y podré vivirla más. Vamos a empezar pues la práctica. Al principio diré una palabrita para empezar con los ojos abiertos y con todo lo que hacemos, y luego ya quedaremos 15 minutos en silencio. Empezamos pues con los ojos abiertos, dejando que se muevan y que puedan ver cuántos objetos se pongan por delante. Nos damos cuenta de que podemos ver los objetos delante nuestro, solo verlos. Y ahora vamos a jugar a querer percibir el espacio más allá de los objetos. Nuestros ojos no lo ven, por eso digo que es un juego. Solo es caer en la cuenta de que no solo hay objetos, que además luego desaparecen en un rato, sino que hay un espacio que permanece siempre. Aunque nos vayamos todos de aquí, aunque esto se derrumbe, el espacio queda inalterable. Nos abrimos como un juego a percibirlo. Y poco a poco, dicen los neurocientíficos que es bueno no cerrar los ojos de golpe,
sino poco a poco vamos cerrando nuestros ojos. Y ya con los ojos cerrados, puedes hacerte consciente de los pensamientos que están pasando por tu cabeza en este momento. Igual que antes veías de una manera descansada los objetos, ahora puedes ver, percibir los pensamientos que aparecen en ti. Pueden ser recuerdos, expectativas, pueden ser sentimientos, son también objetos. Y fíjate que todo eso, todo tipo de pensamientos y sentimientos, se mueven ahí, van y vienen, como nubes que pasaron, ¿no? Y todos aparecen y se mueven dentro de un espacio grande que llamamos consciencia. Pues bien, ahora poco a poco vamos a dejar los objetos de lado y vamos a poner nuestra atención en ese espacio interno, en la consciencia donde todos los pensamientos y sentimientos aparecen. Eso es quedarnos en un puro estar, solo estar. Eso es meditar. Ahí permanecemos ahora en silencio durante 15 minutos. Y recuerda, cada vez que la mente se enganche con un pensamiento, que es lo que va a ocurrir, vuelve de nuevo a ese espacio, a la consciencia.
Esta quizá un poquito lo bajas, la delantera, para que no quite... Eso es. Y enciende la de atrás. Muchas gracias, Dani. Estos días nos hemos estado preguntando de dónde nace la culpa. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué efectos produce la culpa? Si yo tuviera que resumir en una sola palabra, a partir de mi propia experiencia durante años culposa y del acompañamiento, desde mi experiencia y de la escucha de mucha gente que he conocido que ha padecido la culpa, si lo tuviera que resumir en una sola palabra, esa palabra sería hundimiento. La culpa hunde. De hecho, es uno de los criterios, veremos en su momento, cuando distingamos la culpa de la responsabilidad y veamos el camino para pasar de la culpabilidad a la responsabilidad. La responsabilidad siempre moviliza. Por el contrario, la culpa paraliza y hunde. De hecho, si ante algo que yo he podido hacer mal, hecho daño a alguien, por ejemplo, yo veo que después de eso que he hecho y que yo reconozco, si veo que me siento movilizado a hacer algo, es porque me siento responsable y eso es sano y constructivo. Pero si yo me siento solo apesadumbrado, paralizado, hundido, es que estoy todavía situado en el nivel de la culpa. De esto veremos en su momento también. Otra palabra que me gusta mucho, a mí que me gustan tanto las palabras, similar a hundimiento, es la palabra desolación. La culpa produce desolación. Desolación es lo contrario de consuelo. Y fijaos qué etimología preciosa, una y otra, vienen del suelo. Consuelo es tener un fondo firme donde poder hacer pie. El consuelo, que es afectivo, cuando alguien nos quiere, nos acompaña, nos protege, etc., lo que nos otorga el consuelo es una capacidad de hacer pie, de mantenernos en pie. Y la desolación es lo contrario. Desuelo significa no tener suelo firme, no tener lugar donde hacer pie. Entonces el hundimiento, por eso nos hundimos, porque no hay lugar para hacer pie. El hundimiento y la desolación es lo mismo. Yo he pasado y he vivido en experiencia propia momentos de hundimiento y de completa desolación, solo porque en mí estaba viva la creencia, siempre errónea por otra parte, de la culpa. Y he sido testigo y acompañado a personas que se han sentido muy desoladas, muy sin una base donde hacer pie, muy hundidas por el peso también o las consecuencias de esa creencia errónea que es la culpa. Vamos a hablar, como dice ahí el título que podéis ver delante, tanto de efectos como de síntomas. No hay una línea clara, no hay una frontera delimitada con claridad para separar síntomas y efectos. Se pueden solapar y se pueden mezclar. Algo, como veremos, es a la vez síntoma de culpa y es también una consecuencia, un efecto de la culpa. Pero no importa tanto que se repitan o no. Entre unos y otros, síntomas y efectos, lo que quiero trasladar son como pistas para ver si yo, porque descubro alguno de estos efectos, puede que en mí haya una culpa de la que ni siquiera esté enterado. Pero la historia con la culpa es que aunque yo no esté enterado, no significa que esté inactiva, sino que me está haciendo daño a mi persona, aunque yo sea inconsciente de ella. Por eso el primer paso, como en todo, es poner luz. Y a través de los efectos y de los síntomas de la culpa, yo digo, uy, pues en mí no me había dado cuenta, esto es muy frecuente también, ¿no? No era consciente, pero hay una culpa que me está carcomiendo por dentro, hay una culpa que me está haciendo daño. El primer paso es poner luz, reconocerla, aquí hay culpa, porque es el único modo luego de poder sanarla o liberarnos de ella. Vamos a empezar por los síntomas. Los síntomas de una culpabilidad que puede ser, como digo, inconsciente, de la que la persona no tiene ni idea. Ahí va alguno. Primero, el malestar. Culpa y malestar. Un malestar interior más o menos difuso, que no es por un motivo concreto y que se prolonga, es casi siempre, si no siempre, síntoma de que hay una culpa ahí soterrada, aunque sea inconsciente. No sé por qué estoy mal, pero esto se prolonga y se me repite una y otra vez. Es un tanto difuso, no hay un objeto concreto al que yo atribuya mi malestar, ahí puede haber culpa. Un segundo síntoma
es una palabra que no me gusta un pelo, que suena fatal. El remordimiento. Porque no solo es morder, es remorder, es volver a morder. Es eso que te socava por dentro porque te remuerde tanto que termina rompiéndote. Y es insidioso. Por eso pongo ahí el parentesco de la culpa con la insidia, ¿no? Es insidioso. Es una voz insidiosa con frecuencia oculta, siempre que es inconsciente es oculta, que se presenta como amenaza constante que nos sabotea y nos boicotea. Ahí está. Ahí está. Algo que me remuerde y que termina, luego veremos, convirtiéndose en autorreproche, pero que termina rompiéndome por dentro y saboteándome. Porque hace de mí un enemigo. Efectivamente, si yo me llevara bien conmigo y si no hubiera ninguna creencia culposa, haría cualquier cosa menos remorder. Pero ese remorder lo que indica es justamente que hay algo dentro que, aunque no sepas lo que es, te está remordiendo. Es un síntoma más de la culpa. La presencia de la culpa, persistente e insidiosa, carcome toda seguridad y confianza. Claro, esto es lo inmediato, ¿no? Porque lo contrario, igual que lo contrario del consuelo es no tener suelo, lo contrario de la culpa es la seguridad y la confianza. Cuando eso se carcome, desaparecen. Y esto hace que la persona se mantenga, aquí aparecen las palabras, en una situación de desolación, sin suelo, y de hundimiento. Un tercer síntoma de culpabilidad inconsciente es la tristeza. Cuando hay un sentimiento de culpa, hay una experiencia culposa, por tanto la creencia culposa previa también, la persona no puede mantener la alegría de vivir. No, a lo mejor sí, esporádicamente, puntualmente, pero lo que se hace presente de manera más continuada es una tristeza, más o menos larvada, más o menos, pero como un tono de fondo, un fondo de tristeza que te va acompañando. Yo suelo ser, sin ningún mérito por mi parte, por genética, gracias a mi padre, mi madre, una persona alegre, ¿no? Y sin embargo, recuerdo aquellas temporadas en las que no podía conectar con la alegría, ¿no? Era un fondo de tristeza y yo me quería incluso romper la cabeza diciendo, ¿y por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? Pues había culpa, en aquel momento culpa todavía reprimida. Otro síntoma es el victimismo. Sería extraño, ¿no? Como yo, si me siento culpable, encima voy a sentirme víctima. ¿Qué está pasando? Pero sí, porque el victimismo es una forma de, entre comillas, falso consuelo. Al hacerme yo víctima, digo, qué mal estoy, qué mal estoy. Es como si buscara consolarme, una forma de autoconsuelo, pero que es muy peligrosa, porque el victimismo es una profecía que se realiza a sí misma. Si yo voy entrando en un pensamiento de repetirme qué mal estoy, terminaré muy mal. Pero porque el pensamiento que está guiando el proceso habla justamente de lo mal que estoy, ¿no? El victimismo es peligroso sobre todo por esto, sobre todo porque se autorrealiza, se cumple a sí mismo. Por eso hay que vigilarlo tanto y de vez en cuando preguntarme, a ver, yo no estoy cayendo en alguna actitud de decirme qué mal estoy, qué difícil está todo, qué mundo más jodido, qué todo complicado. Y al final eso pues se va a realizar. Otro síntoma de la culpa, también un efecto, como veremos, es el autorreproche. Y entonces encontramos en nuestro interior voces que nos reprochan y que en la medida en que las creemos, engordan, crecen, se alimentan. Esto pasa con todo lo relacionado con las creencias. Cuando tú tienes una creencia y crees en ella, cuanto más te la crees, más poder toma la creencia sobre ti. Y al contrario, cuando empiezas a tomar distancia de la creencia y empiezas a reconocer que es solo un constructo mental, la creencia empieza a disolver, va perdiendo fuerza. Las creencias tienen la fuerza que nosotros mismos les damos. Entonces, si yo una creencia de la culpa me la creo y realmente me siento culpable y todo lo demás, pues va a ocupar muchísimo espacio y se va a traducir en un autorreproche. El reprocharme constantemente, aunque sea un reproche no del todo consciente, también un poco escondido, no específico, no es un reproche por algo, pero sí hay como un enfado
enfado hacia mí. En el fondo lo que hay es un considerarme enemigo de mí mismo, porque aunque la persona no se lo diga o no pueda ni siquiera verlo, cuando yo me culpabilizo, estoy enviándome un mensaje que me dice, soy malo, soy malo. Y luego otro añadido que es, te estás jodiendo la vida. Entonces, lógicamente, a partir de ahí no es difícil que me vea como enemigo. Y aquí quiero hacer un paréntesis que me parece importante. Todo pensamiento, toda creencia que genera sufrimiento es errónea. No hay excepciones, ¿eh? No digo dolor, el dolor forma parte de nuestra impermanencia y por tanto es lote de nuestra existencia. El dolor nos va a acompañar siempre. Pero el sufrimiento que se produce cuando el dolor le añadimos algún contenido mental y lo magnificamos, lo complicamos, lo deformamos o simplemente lo resistimos, detrás de ese sufrimiento siempre, siempre hay un pensamiento, una creencia, siempre. Por eso me parece importante detenerme aquí un momentito para caer en la cuenta de que esa creencia mental que sostiene mi sufrimiento es siempre una creencia errónea. Por eso no estaría de más cuando uno sufre preguntarse, ¿qué pensamiento tengo que me genera este sufrimiento? Yo recuerdo en aquellos años mi pregunta era, no lo olvidaré creo que nunca, la pregunta era, Enrique, ¿qué te estás contando para sufrir tanto? Algo me estoy contando para sufrir, porque el sufrimiento, el dolor ya digo, es inevitable, pero el sufrimiento nace el 100% de la mente. Entonces, si nace de mi mente es porque mi mente está contando algo. ¿Qué me estoy contando yo para sufrir tanto? Eso que me estoy contando es erróneo. ¿Por qué? Porque produce sufrimiento. Y todo lo que produce sufrimiento es erróneo. Dicho de una forma más tajante, todo pensamiento que genera sufrimiento es falso. Es falso. Aunque la realidad a la que se refiere el pensamiento sea objetiva, sea verdadera, pero el modo como yo me lo cuento, el modo como yo lo narro, el modo como mi mente me lo presenta, eso es falso de solemnidad. ¿Por qué? Porque la verdad nunca provoca sufrimiento. La verdad puede doler, pero no crea sufrimiento. Hay verdades que duelen mucho, sobre todo verdades también, todos tendremos nuestra historia y podemos recordar, ¿no? Una verdad que me confronta con la imagen que yo tenía de mí, una verdad que me desnuda y que me hace ver que no he sido tan buena persona como pretendía serlo, como quería aparentar. Esas verdades te pueden doler en el alma, ¿no? La verdad duele, porque la verdad lo que hace es sacarte de cualquier autocomplacencia, de cualquier discurso de autojustificación. Entonces la verdad duele, pero la verdad no genera nunca sufrimiento. Por eso esto se puede resumir en esta especie de dicho: donde hay verdad no hay sufrimiento y donde hay sufrimiento no hay verdad. No hay verdad. Donde hay verdad puede haber dolor intenso, pero nunca sufrimiento. Y donde hay sufrimiento, no hay verdad. Por eso la pregunta que hacía alusión, ¿no? Y si no es verdad, ¿qué es lo que me estoy contando? ¿En qué creencia engañosa estoy metido? ¿Qué creencia errónea estoy manteniendo? Es mentira. Otro síntoma de la culpabilidad es el temor. Hemos ido diciendo varios. ¿Por qué? Porque la culpa lo que termina socavando es la confianza en uno mismo. Y claro, el miedo es lo contrario de la confianza, o la confianza es lo contrario del miedo. Entonces, si yo noto en mi existencia que hay un miedo también más o menos difuso, pero que se expande un poco, que es repetitivo, que es recurrente, que está ahí como telón de fondo, eso indica con toda probabilidad que hay una culpabilidad todavía no reconocida o inconsciente. Esa culpabilidad genera un tono más o menos frecuente de miedo. Otro síntoma es el castigo, de cualquier forma que lo entendamos. La culpa siempre reclama castigo porque decía aquí algún día que nuestro inconsciente, yo creo que como toda la naturaleza, como toda la realidad, toda la realidad viva, toda, está buscando un equilibrio, ¿no? Es lo que llaman los científicos la homeostasis. Todo busca un equilibrio. Nuestro inconsciente también. Entonces, si mi inconsciente
mantiene la creencia de que yo soy culpable, ahí hay un desequilibrio, porque no puede hacer que yo esté bien, porque si yo estoy bien y a la vez me siento culpable, hay un desequilibrio grande. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Buscar un castigo. La culpa siempre reclama un castigo. Y entonces yo me castigaré inconscientemente para lograr el equilibrio con la culpa que estoy creyendo. Donde hay culpa habrá siempre castigo. Y el castigo puede adoptar muchas formas, ¿no? Puede llegar desde un estado habitual de tristeza, eso es una forma de castigarme, puede llegar a la depresión. En mi historia no fue el único componente, la depresión es muy gorda, entonces puede tener varios factores que la hacen estallar, pero la culpa estaba. O puede ser una enfermedad psicosomática, de cualquier tipo que sea. ¿Cuántas veces enfermedades psicosomáticas no son nada más que resultado de una culpabilidad mantenida en el tiempo y nunca resuelta, nunca liberada? Un síntoma más es la hostilidad. La hostilidad que puede ser hacia mí mismo o que puede ser hacia los demás. Y esto nos hace ver lo que decía antes, que la culpa siempre crea enemigos. Si yo me siento culpable de una forma u otra, aunque no me lo diga, terminaré creyéndome, sintiéndome y viviéndome como enemigo de mí mismo. Pero si una persona me despierta un sentimiento de culpa, luego lo diré un poquito más despacio. Lo cierto es que la culpa genera una actitud hostil hacia uno mismo y hacia los otros. ¿Por qué? Porque hay mucho malestar. Y cuando hay mucho malestar y mucho sufrimiento interno y la culpa lo provoca, ese malestar tiene que estallar por algún lado. Y con muchísima frecuencia se traduce en una actitud, iba a decir negativa por decirlo suave, pero sí hostil, hosca, incluso violenta hacia uno mismo y hacia los demás. Hacia uno mismo, que termina haciéndose daño. ¿Cuántos suicidios se producen, no? Provocados por una culpa quizá inconsciente, pero es el daño más grande que uno se puede hacer, es real. O actitud hostil hacia los demás, que pueden ir desde un enfado pasajero o un grito puntual a algo mucho más serio, ¿no? A maltrato, etcétera, etcétera. Esto no es nada más que la expresión y la proyección del propio malestar que me carcome por dentro. O sea, cuando yo siento un malestar tan grande como el que la culpa produce, eso genera hostilidad que luego dirijo hacia mí o proyecto también hacia los demás. Hasta aquí los síntomas me parecen más destacables de la culpa. Vamos con los efectos. Como digo, algunos seguramente se van a solapar y algunos de los que he nombrado como síntomas son también efectos de la propia culpa. Pero no pasa nada porque se solapen o porque se repitan. Pueden ser como señales para estar atentos. Como decía antes, si os interesa, no me hagáis mucho caso, cada cual sabe cómo está y lo que vive, pero si os interesa, a medida que vamos desgranando estos síntomas y efectos, dirigid un poquito de la atención y de la mirada hacia el interior por detectarlo. No por un afán masoquista de decir, ¡joe! No, ni tampoco mucho menos de victimismo, sino por poner un poquito de luz y decir, ¿no habrá algo de culpa de la que todavía no me he enterado? Y el objetivo tampoco es decir, joder, qué lata, tengo culpa aún. No, el objetivo es siempre liberarme de ella. Pero es que si previamente no la reconozco, pues tampoco podré liberarme de ella. Vamos pues con los efectos de la culpa. Me regalaron una botella de agua tan grande que para beber así casi es un problema, sin que se te caiga. Efectos de la culpa. El primero es la sobreexigencia o el perfeccionismo, que viene a ser lo mismo. De esto hemos hablado en otras ocasiones, porque claro, es muy frecuente, porque como veremos enseguida, la culpa y el perfeccionismo son las dos caras de la misma realidad. Donde hay culpa hay perfeccionismo, sobreexigencia, y donde hay perfeccionismo hay culpa. Yo, en mi historia personal, descubrí mucho antes el perfeccionismo que la culpa. Sí, muy perfeccionista, muy sobreexigente, muy tener que hacer todo perfecto. Es verdad que ahí se colaba también la necesidad de construir una imagen ideal para que me quisieran. ¿Y por qué donde hay culpa hay perfeccionismo? Porque cuando la culpa es muy fuerte, pensad por ejemplo en una criatura, en mi caso, ¿no? Un niño pequeño, cuando se siente culpable y está temiendo porque él asocia que es culpable de algo porque no lo quiere, entonces
cree que no lo quieren porque él no se lo merece, eso es la culpa, la creencia en la culpa, entonces al niño, ¿qué camino le queda? Demostrar que vale la pena, demostrar que tiene valor. Y entonces, si yo demuestro que tengo valor y hago todo bien, al final me querrán. Entonces, el perfeccionismo es la vía de escape que tiene la persona que siente culpa para tratar de liberarse de ella. Yo cuando me mandaba alguna tarea a mi padre, yo me decía para adentro, la voy a hacer tan bien que me va a felicitar. No ocurría eso, pero yo la hacía la tarea bien. Y la hacía bien porque me sentía también culpable de no estar a la altura, de no dar la medida que él hubiera deseado. Dentro de esta exigencia no termina en uno mismo, sino que también se traduce en exigencia a los otros. Y entonces la persona que siente culpabilidad es muy exigente y perfeccionista con ella, pero es muy exigente con los demás, no los deja en paz. ¿Por qué? Por la misma razón, porque siendo yo exigente conmigo, no voy a dejar que los demás se vayan de rositas. Aquí la exigencia lo tenemos todos o si no se rompe la baraja, ¿no? Y entonces esa sobreexigencia sobre los otros suele ser un detector claro también de culpabilidad. Y si además de exigirles los culpabilizo, de remate. Un efecto nítido de que en mí hay culpa, aunque esté escondida, es que tiendo a culpar a los otros. Enseguida. Y aunque yo me equivoque y he hecho algo, pero no es raro que si tengo ese problema sin resolver, diga, ¿ha sido culpa de? ¿O tienes tú la culpa? Me contaba el otro día una pareja que le decía, están ahí con problemas de si se separan o no, no ven claro. Y la chica le dice, estamos los tres, le dice a él, dice, y el día que yo me vaya, si nos separamos, ¿a quién echará la culpa? Claro, porque el otro nos viene muy bien para descargar la culpa. Mi madre decía, qué bueno es tener un hermano pequeño para echar las culpas a él, ¿no? Esto funciona así. Un segundo efecto, este ha salido porque también es síntoma. El castigo hacia uno mismo. La explicación ya la he dado antes porque es esa búsqueda de equilibrio inconsciente, de nuestro inconsciente, perdón, la búsqueda de equilibrio de que si hay culpa, tengo que castigarme y entonces ya yo respiro, hay un equilibrio dentro de mí. Y este autocastigo puede tomar diferentes formas que hago poco más que nombrarlas. Una forma de autocastigo es el autorreproche. El estar recriminándome, el ver solo lo malo de mí, el ver más lo malo que lo positivo, el estar enfadado conmigo, el que me cueste mucho perdonarme, el que todo lo que es autorreproche es una forma de castigarme, evidentemente. Yo, una persona a la que quiero bien, jamás le reprocho nada. Joana creo que no viví un reproche con ella, puntual a lo mejor sí, pero que no duraba nada, no podía, porque cuando quieres a alguien bien no puedes reprochar. Más que autorreproche, otra forma de castigo es el autorrechazo. Más grave digo porque implica, en cierta medida por lo menos, algo de autoodio. Y claro, odiarse a uno mismo tiene consecuencias devastadoras, porque si yo me odio, ya me puede querer el mundo entero. Pero a mí lo que me llega es el odio que yo estoy manteniendo hacia mí. ¿Y por qué me odio? Pues sí, puede haber muchas creencias erróneas, aprendidas de pequeñito. Puedo decir que es que nunca sentí que los demás me quisieran. No os cuento nada. Si sufrí maltrato o si sufrí abusos, entonces aprendo a odiarme porque no odio a la persona que me maltrató. Me refiero al niño pequeño, ¿no? Sino que el odio lo dirijo hacia mí. Es terrible las consecuencias devastadoras que eso produce. Detrás del autoodio, me parece que siempre también hay culpa. Otra forma de castigo es el autosabotaje o autoboicot. Es aquello que muchas veces te puedes preguntar, pero si yo tengo esto tan claro, estaba decidido, esto lo he emprendido con gusto, ¿por qué todo esto se rompe? ¿Por qué se viene abajo? Algo ha pasado para que yo mismo me haya saboteado. Esto puede darse en todos los ámbitos, en todos los campos. Se da también en las relaciones, ¿no? A veces en las relaciones con personas que nos interesan, incluso relaciones de pareja, por lo menos mientras la pareja se está formando, consolidando, se da. Pero si a mí esta persona me interesa, esta relación me interesa, y de pronto hemos chocado, de pronto nos hemos peleado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues a lo mejor hay algo que te está saboteando sin tú darte cuenta. No os digo ya en el campo laboral también, ¿no?
o en los estudios para los que son estudiantes o en la profesión, ¿sí? Si todo esto si va tan bien, ¿y por qué tengo este fracaso? Pues a lo mejor te estás saboteando sin ser consciente y te estás saboteando porque te sientes no merecedor. Y sentirte no merecedor es lo mismo que sentirte culpable. Pues el no merecimiento es igual que la culpa, ¿no? Exacto. Un tercer efecto es el sentimiento de indignidad y de vergüenza. Claro, cuando uno se siente culpable, se siente avergonzado. Alguna vez hemos dicho que culpa y vergüenza pues tiene no solo mucho parentesco, sino que en cierto modo, bajo algún aspecto, son la misma cosa, ¿no? Decía que los psicólogos suelen nombrar la vergüenza como culpa visual, que es lo que no quiero que me miren, yo me tiendo a esconder, pero en el fondo hay culpa. Culpa en el sentido de decir, pues yo no valgo la pena, yo no soy merecedor, eso es la culpa, ¿no? Y sentimientos de indignidad, de no valer. Claro, cuando esto se da, cuando este efecto se produce, es normal que pasemos la vida mendigando perdón. Porque cuando hay un sentimiento de culpa, aunque sea inconsciente, parece que tienes que pedir perdón todo el rato. ¿Por qué? Porque hay una creencia ahí que te está diciendo que no estás a la altura nunca, que nunca das la talla. Entonces no te queda más remedio que ir por el mundo pidiendo perdón. Un cuarto efecto, al que dedicaremos todo un encuentro dentro de 15 días, es la adicción. Y eso es importante verlo. La culpa se las ingenia siempre hasta que nos liberamos de ella, la desenmascaramos, se las ingenia para alimentarse a sí misma. Esto es la adicción. Nos hacemos adictos a la culpa y es como un monstruo, la culpa metafóricamente hablando también, que necesita alimentarse y se puede alimentar de muchas maneras. Por ejemplo, cada vez que yo creo o mantengo o alimento esa creencia de que yo soy malo, no estoy a la altura, no doy la medida, no estoy adecuado, etcétera, etcétera, no soy como debería ser en definitiva, cada vez que yo me creo esa creencia, eso es alimento en cantidad para la culpa. Ahí se está alimentando y me estoy haciendo adicto a ella. Y puedo llegar a hacerme tan adicto que no sepa vivir sin culpa. Ya se ha hecho como una segunda personalidad y entonces me veo culposo y esta adicción a su vez la retroalimenta, ¿no? Y la fortalece cada vez más. Donde hay adicción a la culpa, siempre hay también adicción al castigo. Decía, porque si van unidos es normal. Si yo soy adicto a la culpa, me haré adicto al castigo a mí mismo y al castigo a los demás. E incluso si ya es un caso extremo, casi patológico, puede que hasta descanse castigando al otro. Descanse entre comillas, ¿no? Hasta que yo me alivie, también entre comillas, castigando al otro. En definitiva, hasta que, entre comillas, por si acaso, disfrute castigando al otro. Esto es duro, ¿eh? Pero funcionamos así. Y detrás de eso lo que hay es esa culpa a la que me he hecho adicto. Y fijaos lo que tiene nuestro cerebro con las adicciones, sea la coca o sea la culpa. Él no distingue. Pero siempre que somos adictos a algo, a cualquier cosa que os imaginéis, en cuanto pasamos un tiempo sin consumir eso a lo que somos adictos, nuestro cerebro se altera. Está reclamando la dosis que requiere para calmar el mono que él tiene de esa adicción. Y si yo paso un tiempo, porque me van las cosas muy bien, o estoy con gente súper guapa, súper maja, y no aparece la culpa, enseguida mi cerebro mandará una orden. Estoy necesitando culpa. A ver qué has hecho mal esta semana. No es broma, ¿eh? Funciona así. Si me siento culpable ante otro, esto también tiene su cosa, me parece. Por ejemplo, yo puedo sentirme culpable ante otra persona porque la he tratado mal. Si eso no lo clarifico, en mí aparecerá un odio hacia esa persona. Mayor o menor, más intenso o menos intenso. ¿Y cómo se explica este rechazo, odio? Yo esto lo tengo en carne propia, porque hay una persona que me hizo daño en su momento y ahora yo creo que se mantiene a distancia de mí porque mi sola presencia le hace sentir culpable. Si a la culpa la tememos tanto por los efectos que produce, y suponed, yo hago daño a una persona y luego me doy cuenta de que le he hecho daño gratuitamente, inútilmente, ¿no? O que le he hecho pasar mal,
y eso en mí anida como culpa, quizá porque también hay una tendencia previa a sentirme culpable, pero si eso en mí anida como culpa, me siento fatal. Cada vez que recuerdo lo que hice, me siento muy mal. Y si veo a la persona, me siento peor. Entonces, ¿qué hago? Evitarla, mantener distancia de ella o enfadarme, vivir enfadado con ella. Porque estoy proyectando en ella el malestar culposo que yo siento. En último término, la culpa se alimenta siempre porque hay una apropiación por parte del yo, aunque sea una apropiación inconsciente. Es decir, si la culpa fuera algo que cae sobre ti y te resbalara, como la lluvia de esta tarde sobre el plástico, no pasa nada. Cae la culpa y te liberas. Pero si no es el caso, sino que la culpa yo me la creo, esa creencia errónea, me la creo, y al creérmela me la apropio, es como que la estoy haciendo mía. Y al hacer mía la culpa, me estoy convirtiendo en adicto. Estoy consumiendo una dosis de culpa. Y aquí sí que la adicción a la culpa siempre va a desembocar en el victimismo, porque ahí sí que no hay salida. La salida es el perfeccionismo, la sobreexigencia, pero si soy muy adicto, no entenderé nada del malestar que estoy padeciendo y entonces no me quedará otra salida de entrada. Luego hay posibilidad de liberarse, afortunadamente, pero de entrada el camino inmediato es hacerme la víctima. Qué mal, qué mal, qué mal. Ese qué mal, qué mal, qué mal se repite tantas veces cuantas la culpa está diciendo eres inadecuado, eres inadecuado, eres inadecuado, ¿no? Es decir, tantas veces cuantas veces yo me creo que soy culpable. Para liberarse de la adicción, que es a la culpa y al castigo, a ambas cosas, necesitaremos un programa de rehabilitación, como se necesita cuando un músculo se estropea, cuando un hueso se rompe, cuando algo no funciona bien, o cuando tenemos una idea equivocada acerca de algo, necesitamos reeducarla, rehabilitarla, aquí también. Y es una rehabilitación que va a requerir poner en marcha nuestra función cognitiva, nuestra función afectiva y nuestra función operativa. ¿Qué quiere decir? Pues en primer lugar, a nivel cognitivo, es darnos cuenta de que esa culpa solo se mantiene porque estoy creyendo algo que es falso. Es una creencia errónea. Desenmascararla y ver que no es un sentimiento, no es una realidad objetiva, es el resultado de que yo, desde mi infancia quizá, creí que no era adecuado en cualquier aspecto que luego se haya concretado la culpa, pues en el campo de la sexualidad, del dinero, de la relación, del afecto, de lo que sea. Pero que yo no soy adecuado. Entonces, me siento culpable. El trabajo en el nivel cognitivo significa desenmascarar ese engaño, ese error y poder decirme con limpieza, no existe la culpa, no soy culpable de nada. Fue una creencia mal aprendida y mal enseñada, quizá, ¿no? Pero no hay más. Soy pura inocencia. Claro que soy responsabilidad, hablaremos de esto largo y tendido también en su momento, pero no culpable. No soy culpable de nada. Esto a nivel cognitivo. A nivel afectivo, ¿qué requiere? El cuidado amoroso de un amor incondicional hacia uno mismo. Yo me di cuenta de que en la medida en que de joven adulto, empecé a amarme bien, aprendí a amarme porque no sabía lo que era eso. Sabéis que el amor, hemos dicho otras veces, es reactivo y cuando no te has sentido con claridad amado, tú no sabes cómo amarte, no lo sabes. Es que no conoces ni lo que es la sensación de amor, porque no se te ha brindado nunca. Cuando puedes empezar a amarte a ti mismo bien, en la medida en que te amas, la culpa aflojará o caerá. Porque ya decía antes, a quien amas no lo estás culpabilizando, ¿no? Y en tercer lugar, en el plano operativo significa en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, cuando yo me doy cuenta de que he hecho algo que por lo que antes me culpaba, el poder ponerlo en su lugar, lo veremos un día también con mucho detenimiento y decir, vale, esto que he hecho está mal, voy a dejar que me duela, esto que he hecho mal me pesa, voy a sentir el peso que me produce, pero no voy a caer en la trampa de irme a la cabeza y ponerle la etiqueta de culpa. No hay ninguna culpa. Ha habido un error grave por mi parte, ha habido un hacer daño por mi parte, me responsabilizo de ello, pero no hay ningún añadido culposo. Con lo cual, hay dolor, hay peso, pero no hay el raca-raca este permanente.
Un efecto más es con el que he empezado a hablar, la paralización y el hundimiento. Siempre que hay culpa, se produce hundimiento, se produce desconsuelo y se produce paralización. Como decía al principio, en esto también es un síntoma, un criterio para distinguir la culpabilidad de la responsabilidad. Siempre que hay responsabilidad, tú te sentirás movilizado y siempre que aparezca la culpa, te sentirás paralizado y hundido. Porque quien realmente se siente indigno, ¿cómo podría mantenerse en pie? Quien cree que es inadecuado, ¿cómo podría vivir con gozo? No. Entonces no queda otro camino que hundirte como consecuencia, repito, de esa creencia. Hasta aquí los efectos. Y ya para terminar, termino enseguida, dos fenómenos que aparecen asociados a la culpa, uno de los cuales ya ha salido en encuentros anteriores porque me parecía importante. ¿Cuáles son dos efectos sumamente peligrosos, frecuentes y dañinos para la persona que se asocian a la culpa? El primero es la vergüenza tóxica. No solo una vergüenza cualquiera que parece que puede ser timidez o retraimiento, es una vergüenza tóxica. ¿Qué quiere decir tóxica? Tóxica quiere decir, como su nombre indica, que envenena toda tu existencia. Esto es, que contamina todo. Y cuando la culpa se mantiene durante tiempo en nosotros y no la logramos desenmascarar ni liberarnos de ella, aparece esta vergüenza. Hay un psicólogo americano, no recuerdo ahora el nombre, que tiene un libro titulado así, Vergüenza tóxica, y prácticamente lo escribe en primera persona. Es el mismo autor, quizá alguno os suene, si habéis estudiado estas cosas, que escribió otro libro que se titula Volver a casa, Volver a casa, que habla también de toda la culpa que él padeció hasta que pudo liberarse de la culpa y eso le permitió volver a casa. Y cuando no vuelves a casa, es el título del otro libro, caes en esta vergüenza tóxica que envenena toda tu persona. Es un efecto no, un dato asociado a la culpabilidad. Y el otro, que es el que hemos comentado aquí otra vez, pero que es muy grave, es el vínculo que se establece entre la culpa y la manipulación o el sometimiento por parte del poder. Es decir, el poder político, religioso, laboral y familiar, el poder tiende a generar culpa en los demás para luego poder someterlos y manejarlos, manipularlos. Aun en algún caso con buena intención. Cierto, en algún caso con buena intención. Iba a decir solo en la familia también. Padres y madres con la buena intención le hacen al niño que se sienta mal o culpable por no obedecerles, ¿no? Eso es utilizar la culpa para manipular al otro, aunque sea con buena intención. Pero evidentemente ese no es el camino. O con buena intención. ¿Cuántas veces yo que me he movido en este mundo he escuchado a curas decir, esto, te digo esto, que estás en peligro, en pecado grave, mortal y no sé qué, por tu bien? Pues claro, con toda tu buena intención, pero inconscientemente lo que hay es un mecanismo de voy a buscar que te sientas culpable para que luego hagas lo que yo quiero, lo que yo quiero. Esto creo que era Saramago también el que decía, esto es una colonización del otro, es colonizar al otro, es invadirlo. Es como Groenlandia en manos de Trump. Porque lo que provoca la culpa es un sometimiento por angustia. Tú te sometes a la otra persona porque tienes tal angustia que con tal de liberarte de esa angustia haces lo que te digan. No puede haber un factor más poderoso para estar controlado o para ser manipulado, ¿no? Entonces el poder esto lo sabe bien y el poder ha recurrido y recurre con mucha frecuencia a la culpa, a veces muy sutil, a veces por los medios de comunicación diciéndonos que somos ignorantes, diciéndonos, al final es recurrir a la culpa para poder manejarnos, ¿no? Moraleja, la culpabilización es un factor que el poder utiliza muy frecuentemente como recurso. Entonces, es rizar el rizo, ¿no? Algo tan dañino como la culpa, alguien mira por dónde lo utiliza para sacar ventaja, para sus propios intereses, ¿no? Solo será posible
liberarse de estos efectos y de estos síntomas si desenmascaramos la falsedad de la creencia que sostiene la culpa y está mal puesto, recuperamos. No recuperar porque nunca la hemos perdido. Y reconocemos nuestra inocencia original. Somos pura inocencia, vosotras y nosotros. Todo ser humano es pura inocencia. Es verdad que a veces esa inocencia está tan oculta, como en el caso de Trump, que no puedes ni verla. Es verdad, ¿eh? Una cosa no niega la otra. Pero todo ser humano en su núcleo último es pura inocencia. Porque sí que estamos de acuerdo en que el ser humano nunca actúa por maldad, aunque haga mucho daño, aunque cometa muchos males, pero nunca actúa por maldad, actúa por una ignorancia, una inconsciencia radical, porque no tiene ni idea de lo que es, ¿no? Pero somos inocencia. Entonces solo podremos liberarnos de los efectos y síntomas que he nombrado en tanto en cuanto, por un lado, desenmascaremos la creencia errónea que nos hacía sentir culpables y por el otro, nos sobramos a reconocer nuestra inocencia original. Esto, para quien hacéis este trabajo, el trabajo del encuentro con la niña o el niño interior va por aquí. Es encontrarme, que puede llevar mucho tiempo, a mí me llevó años, pero muchos años, encontrarme con aquel niño o niña, primero como aparece, pues está herido o herida, mantener este encuentro perseverante con él o con ella, ¿no? El frecuentar esa relación con mi niño, mi niña. Yo os decía el otro día que todos los días, no hay día que no hable con él. No hay día. No hay día que cuando me siento a meditar no dedique por lo menos 5 minutos para mantener un diálogo con mi niño interior, para ratificarle mi cercanía, mi presencia a su lado, el que puede contar conmigo y para demostrarle mi ternura en ese momento. Y esto es transformador, es transformador. Entonces, una ocasión preciosa cuando vamos, digo, creciendo en encuentro con nuestro niño o niña interior, apreciar su inocencia, ver la inocencia de ese niño o esa niña. En él es todavía más fácil, porque todo lo que lo enmarañó fue fruto de lo aprendido. Pero cuando logras tomar un poco de distancia de esas marañas que le hicieron también sufrir, lo que queda es inocencia, inocencia de un niño y una niña. Y esto, liberarnos de la culpa, solo será posible gracias a la luz de la comprensión. La culpa, como habéis visto, tiene mucha oscuridad, mucha. Es todo un filtro muy, muy negro, muy denso, ¿no? Entonces solo nos liberamos de eso poniendo luz. También la práctica meditativa es un camino para poner luz. El trabajo de desenmascarar la creencia es poner luz. El cultivar el amor a nosotros mismos es poner luz. El trabajar el encuentro con nuestro niño o niña interior es poner luz. Solo la luz de la comprensión permitirá liberarnos de la culpa con todos los efectos y síntomas que acarrea. Hasta aquí. Ahora dialogaremos un poquito. Nuestro próximo encuentro será dentro de 15 días, el 4 de febrero, y ahora creo que ya recuperaremos la distancia quincenal de uno con otro. Así que podéis ir preparando vuestras preguntas o comentarios o lo que queráis compartir, y enseguida va Dani por ahí con el micro en mano. Nos vendría bien seguramente, porque estamos en grupo y estar en grupo también tiene la riqueza de lo que escuchamos, nos vendría bien cualquier cosa que sintáis oportuno, que no sean solo preguntas, y las hay también, pero a lo mejor compartir algo de lo vivido en este campo, puede ser compartido de algo que me ha ayudado a mí a liberarme de la culpa, y esto es algo para celebrar y para motivar también, o puede ser algo también que sea compartir con toda humildad, por supuesto, ¿no? Y sin ninguna exigencia, compartir algo de culpa, cómo yo la vivo, en qué me hace daño, qué efectos produce en mí, con toda libertad, como queréis, pero solo que sepáis que eso nos ayuda a todos. Nos escuchamos ahora, por favor. Guardad los comentarios para después. Adelante. Buenas tardes, Enrique. Me ha encantado la charla y hay varias cosas que, bueno, las tengo que elaborar. Pero una que me ha generado más dudas, sí, de primera sí. La diferencia entre dolor y sufrimiento. Es algo que no acabo de... O sea, sí que lo percibo, pero me gustaría que ahondases un poquito más. Sí. Gracias. No he ahondado más. ¿Tu nombre cómo es? Maite. Maite, sí. Maite. Muchas gracias, Maite.
no he ahondado más en dolor y sufrimiento porque lo hemos repetido otras veces, a lo mejor algunos ya hasta os aburrís de que lo repito otra vez, pero brevemente. Bueno, primero Maite, decirte a ti y a cualquiera que esto, como sabéis, queda grabado gracias a Javier y a Josu. Entonces, si uno quiere volver sobre la charla, pues ya desde pasado mañana estará disponible en nuestro canal de YouTube, o yo lo envío cada fin de semana también. O sea que lo podréis recuperar si queréis, o una parte. Dolor y sufrimiento, Maite. El dolor es un hecho bruto, inevitable, y que nos va a acompañar, decía, perdonad la enésima vez que la cito, mi querida abuela, decía mi abuela, hasta 5 minutos después de morir. El dolor va a estar siempre, ¿no? El dolor, como sabes bien, puede ser físico o emocional. A mí me dan un golpe o me caigo por la escalera y siento dolor. Alguien me insulta o me desprecia y siento dolor. Primero es físico, el segundo emocional. Insisto en esto porque a veces hay personas que me parece que de manera confundida dicen, dolor es lo físico, sufrimiento es lo emocional. No. Cuando hay una pérdida, por ejemplo, un duelo grande, hay muchísimo dolor emocional, pero es dolor. Entonces, el dolor es el hecho bruto, el dato bruto. Hasta aquí no hay ningún añadido, solo hay lo que duele. Pero cuando algo duele, tendemos a hacer dos cosas y cualquiera de las dos producen sufrimiento, convierten el dolor en sufrimiento. Una cosa que solemos hacer, con la mejor voluntad también, es resistirlo. Esto no me puede pasar, yo no quiero que esto me pase, yo no acepto esto, yo lo rechazo. Y cuanto más lo resisto, más me duele. Eso es sufrimiento. De hecho, si yo resisto esta pared y la hago con fuerza y fuera más dura ella, cuanta más fuerza ponga yo, más dolor me provocará. ¿Y por qué sé que es sufrimiento? Porque en cuanto retiro la mano, desaparece. En cuanto tú quitas resistencia a algo a la que le estás poniendo, el sufrimiento desaparece. Quedará el dolor limpio, pero ya no habrá sufrimiento. Y el otro modo que tiene la mente para transformar el dolor en sufrimiento es construir cualquier película mental. Y aquí la mente es experta porque tiene muchos años de experiencia y es una guionista excelente y te fabrica un montón de escenarios, todos generalmente dramáticos, ¿no? Esos escenarios a lo mejor no ocurren nunca en tu vida, pero de momento ahora mismo te lo estás creyendo. Eso es sufrimiento. Por eso decimos que el 100% del sufrimiento lo crea la mente, porque es la mente la que resiste y es la mente la que crea escenarios, ¿no? Si yo me caigo, hay dolor, pero si al caerme yo digo, joder, ahora sí que ya dónde iré a parar, ahora ya toda mi vida no tiene sentido, ahora ya quién va a cuidar de cualquier cosa, 1000 películas, todo eso es sufrimiento. ¿En qué noto que es sufrimiento? En que si yo acallo la mente, aunque hace falta tenerla entrenada para que se pueda callar, si yo acallo la mente, eso desaparece. Queda el dolor puro, pero sin añadidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Mi nombre es Irache. Quería preguntar, bueno, lo primero agradecer porque estoy aprendiendo un montón con este tema de límites y culpa y preguntar que cómo se hace caer una creencia. O sea, cuando no es que te la creas del todo, pero te viene un pensamiento como muy recurrente y dices, si lo evito, me va a venir más. Entonces, tampoco ese es el camino. Entonces, si podrías un poco hablar de eso. ¿Has dicho Irati? No, Irache. Irache. Ah, Irache, bien. Muchas gracias, Irache. Es que se me ha ocurrido, se me ha cruzado. El trabajo que estamos haciendo en los encuentros de los sábados justamente incide en eso. Y yo creo que es lo más eficaz que conozco. Porque al final, toda creencia que tenemos, igual que no hay personas malas, hay personas muy ignorantes, tampoco hay creencias malas. Hay creencias que hacen daño, pero no son malas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todas las creencias que tenemos están buscando nuestro bien, que esto además, para rizar el rizo, ¿no? Esto es jodido. O sea, las creencias que me hacen daño están buscando mi bien. A esto le llamamos, por eso se llama en este sistema de familias internas que estamos trabajando los sábados, se llaman protectores. Por ejemplo, la culpa la podemos ver como un protector. Yo digo, joder, la culpa si me amarga la vida, ¿cómo puede estar protegiéndome? Pero la culpa ha aparecido en ti con la información que tuvo desde tu primera infancia para protegerte. Y
¿Cómo me protege? ¿Qué quiere conseguir la culpa de mí? La culpa quiere conseguir de mí que sea un chico bueno para que todo el mundo me quiera. ¿Has pillado? Pero la información que tiene la culpa es totalmente equivocada. Entonces todo se pervierte porque la información, lo que ella aprendió, ese protector aprendió, pues es totalmente erróneo, no solo erróneo, sino dañino. Pero en principio es buena. Entonces, ¿qué hacemos con los protectores? Pues lo que hacemos con los protectores primero es enterarnos, como tú decías, uy, viene un pensamiento, algo me dice. Por ejemplo, protectores familiares míos son la rumiación, la preocupación, no sé si os suenan, el espíritu crítico o el crítico interno. Entonces, conozco bien estos protectores, ¿vale? Una vez que detecto el protector, en este caso la culpa, y digo, ya estás aquí, ¿de qué me quieres proteger? Y aunque sea en su lenguaje, tú verás que la culpa te quiere proteger machacándote, sí, pero diciendo, yo te machaco, como dice alguna vez decía algún educador, yo te machaco para que aprendas. Yo te machaco para que seas mejor. En definitiva, yo te machaco para tu bien. Ese sería el lenguaje de la culpa. Entonces su intención es buena. Cuando yo veo que la intención de la culpa, como de cualquier otro protector, es buena, a pesar de que me haga daño, pero la intención es buena, ¿qué brota de ahí? Gratitud. Yo le agradezco a la culpa. Mira, yo te agradezco que estés ahí queriéndome proteger. Agradezco tu voluntad de protegerme. Pero una vez que te ha agradecido, lo que voy a hacer va a ser actualizar tu información. Y entonces, al actualizar la información, le hago ver que todas las creencias que ella tiene, en las que se apoya, son malos aprendizajes. Le enseñaron malas cosas, aprendió de cómo me trataron mis padres, mis profes y quien estaba allí. Entonces, le hago caer en la cuenta de que esos aprendizajes son erróneos. Y no solo eso, sino como el protector, la culpa en este caso, está queriendo proteger al niño pequeño que yo fui, nuestros protectores siempre nos ven como niños pequeños, aunque tengamos como yo 75 años. Un protector siempre me verá como un niño pequeño al que él se comprometió a proteger. Entonces, lo que hago con la culpa como protector, como con cualquier otro, es decirle, mira, hoy no soy un niño, hoy tengo 75 años, ya te vale, y voy a hacerme cargo de mi niño interior. Voy a hacerme cargo de ese niño al que tú quieres proteger. Entonces, si yo me hago cargo de ese niño al que tú quieres proteger, tú puedes soltar tu papel. Ya no tienes que hacer, ya me hago cargo yo. ¿Y sabéis una cosa? Os lo prometo por mi abuela, que esto funciona. No solo funciona, sino que yo no he conocido otra metodología más eficaz, más transformadora, para liberarme. Liberarme no es liberarme, porque tampoco me quiero liberar, para reconducir estos protectores que tenemos. Esta, querida Irache, era la respuesta larga. La respuesta corta es que una vez que detectas un pensamiento culposo, decir, eres solo un aprendizaje mal aprendido, eres una enseñanza equivocada, no puedo creerte. Entonces, con todos los respetos, yo sé que tú incluso puedes querer protegerme, pero lo que me estás diciendo es erróneo. No soy culpable de nada. Alguna vez os he comentado que yo pasé no pocos años repitiéndome como un mantra, no soy culpable de nada. No soy culpable de nada. Como la culpa está muy enganchada, sobre todo si uno ha sido adicto a ella, a pesar de que tú te digas eso y la desenmascares, volverá. Cuando menos te descuides, volverá. Y volverá. Pues nada, cada vez que vuelve tú con mucha paciencia decir, no soy culpable de nada. No soy culpable de nada. Y dejas de alimentarla por lo menos, ¿no? Fíjate qué lejos nos ha llevado tu pregunta, Irache. Gracias. Más manos. Compartidnos algo si os parece bien. Ayuda a compartir. Yo comparto porque me ayuda. Ni siquiera Romero hoy. Ya te estaba echando de menos, ¿no? Tengo un amigo que se dedica a dar conferencias, todo lo que hace. Dice, cuando estoy en un grupo, doy una charla y no hay preguntas, una de dos. O lo he hecho tan bien que está todo claro, o lo he hecho tan mal que no he entendido nada. Vale, lo dejamos aquí. Vamos a hacer una práctica ahora, como decía al principio, para favorecer el amor y la compasión. Una práctica centrada en la compasión que vamos a dirigir hacia nosotros mismos
y también hacia los demás. El recorrido de la práctica es, empezaremos viviendo la compasión hacia cada cual hacia sí mismo, hacia sí misma. No, vamos a cambiar. Empezaremos eligiendo una persona a la que nos resulta fácil querer. Da igual que sea una persona viva o que haya fallecido, eso no importa, ¿no? Porque empezamos por ahí porque puede ser lo más fácil, como que despierte nuestro amor y nuestra capacidad de compasión hacia una persona. Entonces, elegir una que os resulte fácil querer, aunque haya fallecido, repito. Incluso vale también una mascota. ¿Tenéis una mascota a la que queréis mucho? También vale. Porque de lo que se trata no es solo que también del objeto al que dirigimos la compasión que le llega, eso está seguros, ¿no? La persona a la que hoy le queramos dirigir nuestra compasión, a lo mejor no se entera, pero le llegará y algo notará. Pero digo, lo que importa no es solo la persona a la que vamos a dirigir la compasión, sino lo que importa es que en nosotros se active, se despierte, se despliegue nuestra capacidad de amar o nuestro amor compasivo. Eso es lo que importa. Por eso empezamos con una persona a la que nos resulte fácil. Una vez que ese amor está ya despierto, lo volvemos hacia nosotros. Fijaos que es el mismo amor. No es que tengamos un amor para las personas y otro amor para nosotros. No, es el mismo. El mismo amor que se puede dirigir a muchos lugares, lo dirigimos a nosotros. En tercer lugar, lo dirigiremos hacia todas las personas del grupo y por extensión a toda la humanidad. Entonces, como permitir que el amor y la compasión alcance a todos los hombres y todas las mujeres. ¿Vale? Y finalmente nos quedaremos un ratito en silencio, ya sin más palabras ni nada más, queriendo permanecer en el amor que somos, en este amor compasivo que hemos estado sintiendo, pero en lugar ahora de dirigirlo hacia ningún objeto, ninguna persona, solo sentirlo. Decía Ignacio de Loyola, que era un hombre sabio, y en esto del discernimiento era muy sabio, él decía, lo que transforma a la persona no es el mucho pensar y discurrir, sino el sentir las cosas internamente. Si yo me dejo tiempo para sentir el amor compasivo, solo sentirlo sin más añadidos, ese amor sentido me va transformando, va ocupando cada vez más espacio dentro de mí. Incluiremos también a los chicos y chicas que están cantando y hacen ruidos por ahí, también porque entran dentro del campo. Pues vamos a empezar. Ahí está, Dani, muchas gracias. Acogemos también todos los ruidos, los sonidos que llegan, también las risas, para no resistirlos, porque resistido se hace mucho más insoportable, para no resistirlos y permitiendo que estén en ese espacio que acoge todo. Ahí aparece, igual que aparecen ruidos y músicas, aparecen también nuestros pensamientos, ahí está todo. Entonces dejamos de pelearnos con lo que aparece y permitimos que esté. Y como siempre puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo.
Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención a la respiración. Quizá la haces un poquito más profunda, más pausada, y mantienes toda tu atención en ella. Poco a poco traes ante ti la imagen de una persona querida, esté viva, haya fallecido, o como decía, incluso si quieres una mascota, y colocas esa imagen ante ti para poner en ella toda tu atención. Permítete contemplarla y estando así atenta o atento a esa imagen, conecta ahora con tu capacidad de amar, con el amor que eres. Y dirige todo tu amor hacia esa persona. No hace falta que haya mucha actividad o ninguna mental, solo el sentimiento de amor dirigido hacia esa persona. Un amor que la acoge, la comprende, la envuelve y que desea profundamente su bien. Quizá hay cosas de esa persona que no te gustan, comete también errores, tiene defectos, como todo ser humano, pero nada de eso tiene por qué privarla de tu amor. Y puedes sostener ese sentimiento de amor manteniendo toda la atención en él, hablándole interiormente a esa persona. Puedes decirle: deseo profundamente tu bien. Quiero que seas feliz. Te quiero. Te quiero.
y permanecemos un ratito dejándonos sentir el amor hacia ella. Poco a poco vamos orientando ese amor hacia nosotros mismos, hacia ti mismo, hacia ti misma. Si te ayuda, puedes colocar las manos en el pecho, en la zona del corazón, abriéndote a experimentar el amor hacia ti. También es un amor por el que te acoges, te comprendes, te envuelves, te lo dejas sentir con toda la intensidad que te sea posible. También aquí, para sostener el sentimiento de amor, puedes hablarte interiormente, decirte, por ejemplo, estoy conmigo, estoy conmigo, y me acojo tal como estoy. Deseo profundamente mi bien. Me amo tal como soy. Y también aquí permanecemos un ratito dejándonos sentir el amor hacia nosotros mismos.
Podemos deshacer la postura, si tenéis la mano ahí. Y seguimos sintiendo ese amor que somos. Y ahora vamos a dirigirlo hacia las personas del grupo, las conozcamos o no, no importa, y hacia toda la humanidad, todos los hombres, todas las mujeres, como si nuestro amor se abriera y pudiera abrazar a la humanidad entera. Y también aquí puedes sostener el sentimiento de amor hablándote interiormente. Puedes decir, por ejemplo, deseo profundamente el bien de cada persona de este grupo. Deseo profundamente el bien de todo ser humano. Deseo que toda persona sea feliz y esté libre de sufrimiento. Y también un ratito en silencio para dejarnos sentir el amor hacia toda la humanidad. Seguimos estando ahí, sintiendo el amor que somos, pero ahora vamos a dejar de dirigirlo hacia nadie y vamos sencillamente a descansar en él, a permanecer en él. Permanecemos en el amor como en cualquier otro sentimiento, solo dejándonoslo sentir. Es poner toda la atención en ese sentimiento, en esa sensación de amor y no querer conseguir nada, ni alcanzar nada, ni elaborar ninguna idea ahora. Es solo quedarse ahí y sentir el amor en nuestro interior. Todo lo demás lo hará el propio amor. Él nos transformará. Solo permanecemos ahí descansadamente, lo más descansadamente que puedas, sintiendo el amor en ti.
Pues muchas gracias por compartir este tiempo y hasta dentro de 15 días.